Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Hoy vamos a estar hablando de algunos elementos importantes que han estado sucediendo en las últimas 2 semanas acerca de las expectativas de automatización en las empresas y sobre todo de qué es lo que está pasando en realidad en las organizaciones, porque recientemente Anthropic, los dueños de Cloud, una de las plataformas y creo que la plataforma de mayor crecimiento en 2026, sacó un estudio que se llamaba El impacto de la IA en el trabajo, donde nos deja varios mensajes importantes acerca de qué es lo que está ocurriendo. Están los pesimistas, y voy a ser muy transparente en el comentario, que dicen que el reporte lo que nos dice es que ya la IA nos puede sustituir, pero realmente nosotros vemos este estudio desde la perspectiva de transformación de las empresas, ¿verdad? Y también algo que también nos deja ver el estudio es que las organizaciones y las empresas en esta ocasión, a diferencia de la transformación digital de los últimos años, se están tomando el tiempo de entenderlo. Hoy estamos con un invitado especial, José de Borg, Chile, y también obviamente con Percival. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy emocionado teniendo a José aquí, pero quiero de una vez aprovechar y arrancar con una verdad. Yo creo que hoy, con lo que estás diciendo de Anthropic, todas las empresas deberían tener ahí impreso en la pared de la sala ejecutiva donde no lo olviden para que se motiven que la IA no le va a quitar el trabajo a nadie, sino más bien va a quitar el trabajo promedio y que la diferencia de esto es lo que nos está volviendo realmente humano. Hasta Anthropic lo está diciendo, que en la era de la IA las cualidades humanas que eran comunicación, inteligencia emocional, criterio, empatía, serán importantes, o sea, no más bien menos que lo que la gente está pensando. Y si hoy ustedes están pensando que la transformación es aprender prompts, comprar la parte fácil, lo difícil está más bien en rediseñar el trabajo para que agentes mezclen esto humano y lo hagan original, decidir, crear, liderar, construir confianza. Eso nos separa de este mito de Anthropic. Bienvenido, José. Hola José, ¿cómo Muchas estás? gracias. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, Aldo y Percival. Y sí, entrando en el reporte de Anthropic, exactamente lo que dice Percival. O sea, nos está diciendo que nos vamos a quedar sin trabajo y tenemos que volver a la agricultura y a volver a saber cómo pescar o cómo cosechar. Más bien lo que nos está invitando es a que se viene este rediseño de las funciones y este trabajo híbrido entre inteligencia artificial, automatizaciones, digitalización que ya se venía arrastrando hace varias décadas atrás, y el criterio humano, cómo el humano en verdad trabaja y convive en sinergia con esta tecnología en pro de hacer lo mismo o hacer las cosas de mejor manera. Claro. José, ¿qué te parece? Hace 2 años grabamos podcast y No, creo que bueno, es buen momento de que la gente vuelva a recordar quién es José y qué es Borg. buenísimo. Sí, también un buen momento para que uno vuelva a plantearse qué es Borg, porque obviamente nosotros partimos al año 2019 con Borg, Ujú. con temas de empresa de data science. Nosotros éramos una empresa de data science, éramos el departamento externo de data science de las grandes corporativos. De hecho, ahí nos conocimos cuando vimos el tema en Essity, antes estuve con temas Bimbo, etcétera. Y nosotros apostamos el 2019 con temas de data science. Después se empezó a poner de moda el tema con la IA generativa, la inteligencia artificial, y nosotros dijimos, bueno, ya veníamos hablando de data science, hablemos de inteligencia artificial. Empezamos el año pasado a ver el tema de este boom que uno empieza a escuchar en redes sociales, que es el uso de la IA generativa para que te ayude a hacer un documento, para que te ayude a redactar un correo, etcétera. Pero hoy en día Burke se define como esta empresa que hace rediseño de empresas con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que nosotros decimos, bueno, vienen estas nuevas empresas, estos neobancos, estos Nubank, Tempo, que dicen, bueno, le están haciendo competencia a los bancos que llevan 100, 200 años como un Santander, pero que nacieron hace poco y ya tienen mejor promesa de valor hacia el cliente. O sea, dicen, mira, no tienes que esperar a que sea un lunes a las 9 de la mañana para ir al banco. Si quieres pedir solicitar atención de un ejecutivo un sábado a las 2 de la mañana, tranquilo, marca y te vamos a contestar. La oficina, la empresa trabaja en pro del usuario, la horario del usuario, y no el usuario se tiene que adaptar a las reglas de la empresa.
Claro, nosotros lo que estamos haciendo es eso mismo. Decimos, bueno, sabes que esta neoempresa, si bien pueden nacer en un garage o en un servidor hoy en día, de un día para otro, con dos, tres personas, lo que no tienen es lo que tiene el corporativo. No tienen el capital del corporativo, no tienen la industria del corporativo, no tienen los procesos del corporativo, no tienen la historia del corporativo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es decir, bueno, el corporativo no pierden todo lo avanzado, ya tienen una gran ventaja que lo único que les falta o que los separa con estos Nubank es que ellos primero hicieron esta capa de First AI, que es una capa, un layer que está arriba del Business Canvas y que dice, bueno, nosotros podemos operar los mismos sistemas, pero que lo burocrático, lo tedioso, lo iterativo lo hagan IAs o bots y que el humano aporte en la cúspide de la pirámide, donde de verdad agrega valor en lo humano, en el criterio, en la toma de decisiones, etcétera. Entonces, de esto, por ejemplo, ¿sí? Para no extenderme mucho, pero uno de los productos que sacamos en Borg fue rediseñamos cómo es una empresa de corretaje de seguros, un broker, ¿ya? ¿Por qué? Porque el broker hoy en día, sin nosotros, tiene que negociar con el seguro para ver una póliza, pedirle al asegurado la información para generar la póliza, por ejemplo, quiere un listado de asegurados, bueno, tiene que ir a buscar el listado de asegurados, ver si falta, el seguro le dice falta algo, entonces tiene que volver al cliente a buscar ese algo. Es un ida y vuelta manual. Ujú. Y ese ida y vuelta le significa tener más gente o sacrificar experiencia con el usuario, que es básicamente sentarse con el cliente, hacer lobby, entender la necesidad del cliente. Lo que nosotros estamos Ujú. haciendo con Borg es como, mira, yo prefiero que tú estés en la calle hablando con el cliente, haciendo el trato humano con el cliente, y en Borg nos encargamos de lo tedioso, que es iterar con el cliente si es que le faltó algo, iterar con la empresa de Ujú. seguro si algo no lo entiende. Nosotros enviamos información que es más mecánica y preferimos que tú estés en la calle, en la cancha, con el cliente haciendo la relación humana, que es Ujú. lo que hace que este negocio crezca y que es un negocio básicamente de confianza. Entonces, para allá va. Eso es lo que estamos haciendo en Borg. Estamos rediseñando empresas con agentes de inteligencia artificial. Ujú. José, ahora que dices eso, me encanta el pensamiento de agentes con trabajo híbrido, que es donde entonces las empresas tienen que ir repensando en cómo diseñar sistemas donde agentes ejecuten y los humanos más bien suban el nivel de humanidad, creatividad, de trato con gente para poder como Ujú. extraer, que es lo que creo que los humanos hacemos excelente, ¿verdad? Tener esa empatía, Claro, extraer lo que observamos, lo que sentimos, lo que tocamos, que son otros sentidos que tal vez la IA o los agentes como tal no tienen. O sea, tienen un poder de análisis muy bueno, pero no tienen todos los sentidos que nos permiten, como dicen, capturar información que está pasando en el entorno para poderla adaptar o poderla entender y seguir un proceso de innovación, que es lo que hacemos generalmente siempre. exactamente. De hecho, yo creo que es la transición que se viene, porque, por ejemplo, uno ve estas nuevas empresas como, por ejemplo, Bambe, por ejemplo, que está muy de moda y que está resolviendo un problema real, que es la atención al cliente y transformar el lead en venta. Perfecto. Y eso es un problema, es un problema más en cualquier cadena de valor de cualquier empresa que uno vea, ¿ya? Sí. Claro, lo que nosotros estamos haciendo es como, ok, aprovechemos ese impulso y decimos, bueno, pero nosotros metámonos dentro de la compañía. Y dentro de la compañía Ujú. hagamos que la compañía agregue valor, pero manteniendo su capital. Ujú. Exacto. José, bueno, fuimos pioneros en el 2019, no sé si recuerdas cuando nos inventamos aquel proyecto loco de crear un algoritmo que navegara las redes sociales y sacar información de Así conversación. es. Eh, en ese momento, en 2019, poco se hablaba de Machine Learning y nosotros experimentamos en un caso real de negocio. Y creo que eso es mucho de lo que valida lo que hemos estado haciendo en los últimos años, porque una cosa es la, digo yo, la fascinación o la distopia de la inteligencia artificial, o sea, la fascinación por esta novela de ciencia ficción que estamos viviendo, que es estas publicaciones de que se van a terminar muchas carreras, de que las empresas se van a poder operar solas. Y
pero los que operamos el día a día, ¿verdad? Los que le damos servicio a las empresas realmente, les damos esta asesoría, este acompañamiento y diseñamos y utilizamos la IA para diseñar, estamos viendo otra cosa y creo que también el reporte dice eso, ¿verdad? Creo que algo que hemos vivido y que también lo vivimos el año pasado cuando también hicimos el proyecto de Social Listening Total Latinoamérica es que todavía hay muchísimas variables incompletas de cómo la Sí, IA entiende la realidad, ¿verdad? Porque la IA no es consciente de la realidad. ¿Qué pensás vos de esto? de hecho, hay un comando muy técnico en Claude. Claude es una de las guías que se usa para la audiencia, como ChatGPT. Cuando uno programa que le pone slash plan. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo le asigno un prompt, una tarea, por ejemplo, volviendo al tema de lo que hicimos para esta otra empresa, que fue básicamente lo que quería esta otra empresa era identificar un nuevo producto que pudiesen vender en un mercado en México. Ya, entonces, nosotros lo que hicimos ese trabajo de ideación de, ya, pero ¿cómo resolvemos este problema? Que fue, yo creo que el 80-20 fue cranearnos cómo resolvemos problemas y el 20 fue básicamente programar el Machine Learning, el bot, pero primero pensamos en cómo vamos a formular cómo resolvemos este problema de negocio que nos presentó el cliente. Y de hecho, yo creo que ese fue el mayor desgaste, que fue el cómo inventamos esa solución en esa El época que cómo. no, el cómo inventamos esa solución. Bueno, la IA, por ejemplo, la sacó el Last Plan, que es básicamente tú le pasas una iniciativa, es como necesito identificar un nuevo producto para el mercado mexicano, para este tipo de empresa, y lo que hace la IA con el plan es como itera, desglosa y piensa cómo va a ser la secuencia de pasos para cumplir con tu tarea. ¿Ya? Ujú, Entonces, si bien obviamente uno tiene que revisar, iterar, etcétera, ese análisis que nosotros hicimos, la IA ya está empezando a identificar que, ok, yo tengo que razonar primero, tengo que plantear cómo voy a abordar este problema. Pero aún así, nosotros le tenemos que dar el feedback de si efectivamente estás razonando bien, estás secuenciando tus tareas correctamente, pero hoy en día la IA no es generalista, no es la AGI que prometen. No es como que yo le doy, no es que me identifique mi dolor sin que yo le diga cuál es mi dolor y me ujú, resuelva un problema sin que yo le diga cuál es mi problema. Es el trabajo que estamos haciendo nosotros. O sea, por ejemplo, ahora yo estaba con un cliente donde, empresa de seguro, y claro, ellos nos buscaron porque querían automatizar la suscripción. ujú. Y nosotros decíamos, pero es que tu problema no es la suscripción, ya porque lo que me están diciendo es, el problema es que quieren automatizar cómo llenan un Excel y sacan el Excel. Entonces, el problema de la suscripción es que iteran mucho, es que tienen que hacer este Excel, que alguien tiene que revisar que la prima esté buena, tienen que ver que haya Punto. siniestralidad. Entonces, en verdad, la IA no está haciendo eso. La IA nosotros le tenemos que plantear y describir muy bien el problema y recién ahora está en la Exacto. etapa de cómo desgloso este problema en tareas secuenciales que haga sentido para resolver el problema. Aún no tiene nuestro raciocinio que es identificamos el problema nosotros, que podemos cuestionar un poco al cliente o con el cliente identificar el verdadero problema o dolor y en base a eso armar un plan de trabajo y después programar. Si en verdad, si nosotros lo vemos de afuera, la IA lo que hace es conectarse a APIs y entender el lenguaje natural. Y obviamente razona, pero si lo abstraemos mucho. O sea, Entonces, sí, si le enseñamos también, José. José, y esto me lleva a una pregunta que yo me imagino que muchos de los que están escuchando este podcast van a hacerse. ¿Qué está pasando hoy? Vos hablas mucho de agentes y hoy hablamos de agentes y la gente se imagina que es un clon, que, o sea, creo que es un término que algunos hablan de que piensan que es hasta un chatbot, otros hablan de que piensan que es un clon, otros piensan de que es mi asistente personal y ahora ya no vuelvo a trabajar nunca más. Yo quiero que oye, ojalá. también, me encantaría que nos expliques un poco más qué significa esto de agentic, o sea, para que todos entendamos, existen estos tipos y dos, ¿qué se diferencia de, por ejemplo, hasta un chatbot o alguna cosa que parece que tiene IA, pero hace respuestas súper tontas? O sea, o qué hay detrás, porque yo creo que Sí.
entender esto también te permite saber dónde estás, qué estás haciendo y qué más bien podrías estar pensando en un futuro. Mira, buena la pregunta, porque si nosotros vemos el ChatGPT o el Claude, Anthropic, Grok, lo que sean, Mm, uno le hace una pregunta y te responde. Perfecto, pero es una IA generalista, ¿ya? Y es una IA. Nosotros cuando hacemos agentes de inteligencia artificial, nosotros estamos haciendo un squad, un departamento. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Es que en ese squad y departamento son roles específicos. Entonces, por ejemplo, el ejercicio más simple es como nosotros tres decidimos crear una neoperiódico, ya una neo revista digital. Entonces, nosotros como dueños de la empresa decimos, bueno, ¿a quién tenemos que contratar y qué cosas tenemos que hacer para hacer esta revista, este periódico en línea? Bueno, lo primero es que alguien tiene que ir a buscar la noticia. Perfecto, tenemos entonces un buscador de tendencia y noticias. Luego alguien tiene que decir si esta tendencia es interesante para nuestra audiencia o no. ¿Ya? Entonces tenemos un editor. Ahora, el editor dice, esta noticia me interesa, profundízala, esta noticia no me interesa, no la profundices. Tenemos a periodistas que profundicen en esa tarea. Luego tenemos a alguien que de redacción, porque el periodista va a juntar las cosas, pero necesitamos que alguien la redacte en el formato del periódico. ¿Ya? Entonces necesitamos a alguien que redacte bien eso, en formato de la revista. Y luego necesitamos un editor para que diga, ok, esto va, esto no va, un feedback y la secuencia para que la revista tenga orden. Y después se publicará. Eso es un sistema multiagente. Tenemos roles específicos donde podemos crear un agente que busque la ujú, tendencia, un agente que diga si esto es noticia o no es noticia, que desarrolle la noticia, que redacte correctamente la noticia y que te la articule para la revista. Eso hoy en día nosotros, en serio, lo digo, nos sentamos, lo armamos. Ya, ujú. eso ya lo podemos hacer, nos tomamos una tarde y la armamos, ¿ya? Y así uno puede hacer sistemas multiagentes funcionales. Esto es lo que yo Mm, llamo estas neoempresas. O sea, si alguien quisiera competir a cualquier industria, uno lo que tiene que hacer es armar un sistema multiagente con los mismos roles como funciona esta empresa y ujú, después uno quizás rediseñar diciendo, mira, sabes que quizás esta tarea no es necesaria y quizás esto sí. Y no estamos, aún no hablamos de sistemas, aún no hablamos dónde vamos a guardar la noticia, aún no hablamos de cómo vamos a publicar la noticia, simplemente estamos hablando de IAs que tienen rol específico, actitud específica, rol específico y que le vamos a pasar herramientas específicas. O sea, por ejemplo, el que busca ujú, tendencia probablemente va a tener alguna API que le permita navegar por Internet. El que redacta probablemente va a tener acceso a Word. Entonces, lo que hacemos con estos agentes es hacer un equipo con un objetivo, cada uno con un rol específico, con una secuencia para que trabajen entre ellos y le damos herramientas. Esto es un ujú. agente. O sea, básicamente todas las empresas Qué tienen agentes, pero son humanos. Ahora, José, quiero retomar, ir un poquito más despacio porque tocaste dos temas claves y que nosotros también lo hemos platicado mucho con los clientes. El primero de ellos, ahora que dijiste, es que el cliente de la aseguradora me dijo que automatizara un proceso o un parte del proceso de servicio al cliente y nosotros le dijimos que eso no era el problema. Creo que eso lo estamos viviendo en la mayoría de las empresas y lo hemos reafirmado muchísimo nosotros en la región y es que hay empresas en las cuales están queriendo automatizar, uno, lo que nunca entregaron, ¿verdad? Exacto. Nunca Exactamente. entregamos el CRM, entonces ahora, no, el parche es ponerle un agente. Nunca automatizamos, nunca hicimos una Mm, estrategia de datos y ahora qué bueno. pongámosle el parche de la gente para que la gente agarre la base de datos y entregue lo que nosotros en 5 años. Y voy a ser muy transparente en esto porque es importantísimo lo que estás comentando. El diseño del pensamiento de la IA en este momento sigue siendo humano y eso es también lo que dice el reporte de Anthropic. El reporte de Anthropic dice, teóricamente la IA ya lo puede hacer, pero también el Ajá. reporte lo dice y Bloomberg lo dijo esta semana, la experta en empleo Lo de vi. Bloomberg dijo, hay variables inconscientes, hay variables culturales, hay variables
contextuales, hay variables de tiempo que la IA hoy no tiene la percepción de eso y no sabemos si va a llegar a tenerlo, ¿verdad? Y eso ahí es donde está el humano, ¿verdad? El instinto. Por ejemplo, el proyecto que hicimos el año pasado de A Total Latinoamérica, eso fue un diseño de pensamiento. ¿Por qué? Porque creamos un agente que se metió a redes sociales, le dijimos qué estábamos buscando nosotros, le dijimos con qué contexto, cuál era el objetivo estratégico de ese research, luego le pedimos que agrupara por temas de producto, por características, y luego lo complementamos inclusive con una fase cualitativa, y eso en muchas empresas todavía no están ahí. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes y de esto que estás comentando es que el diseño del pensamiento del proyecto sigue siendo humano. Sí, Así yo es. antes de que José se me vaya adelante, te quiero también sumar algo que estás diciendo algo que es valiosísimo, que es qué peligroso es entonces poner encima de un proceso viejo que está mal hecho, que nunca lo hemos pensado y simplemente pongámosle una gente para que automatice el desorden que tenemos, porque no tiene sentido alguno tal vez. Y la mayoría de empresas lo que está pensando es nada más que quieren hacer lo mismo más rápido, o sea, sin tener este pensamiento de entender qué es lo que tenemos que buscar, como lo decía José ahora. En esto del ejemplo de una nota periodística, vamos, todas las partes que humanas tienen que dar, y realmente es creo que es un mito, ¿verdad? De que pensar que traigan a la gente, pónganlo encima de lo que hacemos y dejen que él haga lo que tiene que hacer, porque no tenemos ni idea de lo que hace, pero va a hacerlo más rápido y yo voy a hacer, no, siendo muy puntual, eso es pongámosle esteroides a la burocracia, a ver qué sucede, a ver qué monstruos, qué Frankenstein va a aparecer de eso. De hecho, con Borg partimos con una técnica, no sé si algo se acordará, que era minería de proceso, ya que nosotros Ujú, identificamos el proceso de punta a punta y en base a eso identificamos dónde estaban los cuellos de botella, los exacto. reprocesos, los gobiernos. Entonces, claro, cuando lo que tú dices, Percival, es clave, porque finalmente no es poner agentes sobre lo que ya estamos haciendo, porque si lo estamos haciendo mal, vamos a poner agentes a hacer muy rápido algo mal hecho. Entonces, Ujú, o algo innecesario. Entonces, de algo hecho, innecesario. lo que nosotros hacemos es, nosotros vamos desde la base, nosotros hacemos el ejercicio del assist to be. Dime cómo funciona la empresa, mapeamos completamente la empresa cómo funciona hoy en día. Eso es tu assist y luego hacemos el to be. Y el to be sí lo hacemos de manera híbrida, o sea, sí tenemos nuestro criterio humano y tenemos agentes de IA que son expertos en tendencia, expertos en buenas prácticas, expertos en futurología, porque se crearon esos agentes para crear un debate de cómo debiese ser esta nueva empresa en el to be. Y un poco cuando hicimos el podcast anterior, que era pensar la empresa en 100 años más, el agente futurología lo que hace es pensar cómo va a ser esta industria en 10 años más, en 30 años más y en 50 años más. Pensando en que el cambio de rediseño que nosotros hagamos no lo tengamos que es hacer en 3 años más porque ya las cosas no funcionan como están funcionando hoy en día. Claro. Entonces, hacemos ese to be en equipo híbrido humano IA y planteamos este nuevo forma de hacer las cosas. Obviamente lo Ujú, sociabilizamos con la empresa y nos dicen, ya, perfecto, me hace sentido, listo. Y estos son los quick wins que hay que hacer y no solamente lo hacemos nosotros. O sea, si el cliente tiene SAP, obviamente lo hará con su partner de SAP o con su partner del Legacy o con su equipo en recursos humanos, pero ya estamos ideando cómo hacemos esta capa híbrido y cómo reestructuramos los procesos y sistemas para que la competencia sea una empresa competitiva y si la empresa ha vivido 100 años, que viva 100 años más de forma competitiva y no llegue un Nubank y lo saque del mercado porque quedaron obsoletos, arrastraron legacy de años, arrastraron malas prácticas de años, etcétera. José, te pregunto, ¿vos has identificado algún tipo de patrón repetitivo que has visto en diferentes empresas que sí han logrado este paso de híbrido más agentic, por ejemplo, sin que se vuelvan empresas frías y poco humanas? O sea, De hecho, yo diría que al revés, como que se vuelven más humanas, ya porque ujú. dicen, ok, tenemos tiempo para ser humanos, tenemos qué Exacto, tiempo, claro. bueno. Qué bueno eso. porque por el mismo ejemplo de la suscripción, el tener que llenar el Excel y escribir el Excel y mandar el Excel,
les toma, no sé, 30 minutos, ¿ya? Entonces, tienen 4 personas, entonces la cadena de producción Ujú, es, cada hora sacarán 8 suscripciones. Entonces, el Q de suscripciones que pueden sacar en ese vertical es limitado. Y el suscriptor tiene que avanzar rápido porque si no, no alcanzó a hacer todas las suscripciones. Ahora, no. Ahora ya hay automatizaciones, agentes, sistemas que te hacen ese trabajo y el suscriptor ahora sí puede pensar en el negocio, puede hablar con el cliente el por qué quiere hacer esto y evaluar quizá una mejor forma de llevar el negocio para que el cliente sea un win-win y el cliente se lleve una buena prima, pero la empresa seguro tenga una relación a más largo plazo y con menos riesgo, etcétera. Ya, o sea, sí, por ejemplo, ujú, hay muchas veces que una póliza queda afuera porque te mandaron, no sé, 1.000 asegurados y uno era un niño y la empresa no puede asegurar al niño, entonces para afuera. Y es como, simplemente ujú. era, como no hay tiempo para iterar, queda afuera, ¿no? Entonces, ahora sí hay tiempo para hablar, sí hay tiempo para razonar, sí hay tiempo para sociabilizar, juntarse con el cliente, etcétera. Ujú. Que esto es un elemento clave porque ayer escuchaba una charla en mi programa favorito. Ustedes saben que yo estudié Relaciones Internacionales, fue primera carrera que hice hace ya mucho tiempo y eso, cuando estudias eso, parece mentira, pero te enseña a leer el contexto desde la historia, ¿verdad? Y estaba escuchando mi programa de política favorito, invitaron a un juez y el juez decía, el abogado es muy metódico, pero el abogado y el juez juzgan bajo el principio de método y de ley, pero sobre todo de humanidad, ¿verdad? Y esta frase es muy poderosa no solo desde la perspectiva de los abogados, sino también desde la perspectiva de los negocios. Los negocios no pueden dejar de ser humanos y de nuevo, esta distopia que hoy muchos venden sin haber ejecutado un solo proyecto día, porque y voy a ser muy honesto, José, hemos sudado mucho con los proyectos porque han sido proyectos muy ambiciosos y nos han dejado un ciclo de aprendizaje brutal, ¿verdad? Y creo que, y con Percy también, el tema, por ejemplo, de utilizar la IA para que haga formulaciones de alimentos y esos experimentos no sean. Entonces, qué importante este tema del principio de la humanidad. Ahora bien, algo que yo he estado visualizando y esto que comentaste me confirma mucho el elemento es, yo veo un nuevo renacimiento creativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mata realmente a las empresas? Los procesos. Los procesos son personas y no hay nada peor en un proyecto que el desgaste operativo del proyecto. Y si nosotros utilizamos la inteligencia artificial para que resuelva eso, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, que la IA hoy, por ejemplo, hoy la IA nos puede hacer el backlog, ¿verdad? ¿Cuántas reuniones tiene cuántas reuniones de backlog o de sprint tiene un banco? Miles. Y que si ese tiempo lo dedicamos a crear y no Sa- a procesar data, ahí es donde está la revolución. Y por eso nosotros hemos sido muy firmes y con vos lo hemos platicado de que se viene una revolución real de creatividad. ¿Por qué? Porque nos estamos liberando de esto. No, que ahora que dice Saldo, eso es exactamente, eso ha sido la constante, como dicen, riña en lo que está pasando, la idea de lo que Rocket Ignition ha venido tratando de hacer, que es hacerle ver a las empresas que realmente lo importante es, o sea, si vas a tener agentes, si vas a tener agentes que manejan este proceso ya bien implementados, te tienen que dar tiempo, te tienen que dar foco, te tienen que dar espacio mental, no más bien Ujú. estar ocupados en el trabajo. Y creo que hay, yo digo, cuatro palancas claves que los procesos que hemos desarrollado estamos viendo que es donde impactan, que es que ese tiempo liderado tiene que ser tiempo humano. ¿A qué me refiero? Que las personas puedan tener más creatividad, más liderazgo, más coaching. O sea, negociaciones un poco tensas también. Es parte de ser humano, ¿verdad? De sentarnos y ver que a veces no tenemos toda esa información. También creo que nos está dando la posibilidad de tener también ritos humanos intencionales que a veces los olvidamos en las empresas. ¿Qué significa esto?
de que a veces tenemos que tener decisiones, reuniones creativas, que haya conflicto en esa reunión, donde no todo sea, ya la IA nos dio el resultado A, B y C, y vamos a hacerlo sin cuestionarlo. Esto va generando una tercera palanca que es importante, que hemos visto, que es generar una arquitectura corporativa que da confianza. Que la gente diga, hey, es que la IA no me va a quitar el trabajo, es que la... No, no, más bien yo le estoy dando todos los insumos humanos a la IA para que haga otras cosas que nunca hemos pensado. La IA me necesita. Y eso es lo que para mí está dando el escalamiento. Y algo, y una cuarta palanca que la veo valiosísima es, no hay respuestas rápidas, sino respuestas correctas. Porque a veces hemos creído que la IA viene simplemente a hacer cosas para que nos las dé así. Yo te pregunto, José, o sea, si tuvieras, por ejemplo, entre estas palancas, ¿dónde las empresas realmente se están yendo, José? O sea, ¿cuál ha sido, qué es lo que estás viendo vos de cuáles son algunos de estos errores que más bien, si lo hacen más rápido, puede ser que les vaya peor en el sentido de que, hey, suave, veníamos siendo más humanos, ¿qué estamos dejando botados? Sí, bueno, obviamente la humanización es la que estamos dejando votado por un tema de industrialización. Recordemos que venimos de una etapa donde con la digitalización se apuntó a aumentar volumen, Exacto. a industrializar el proceso. Entonces, Automatizar. automatizar, exactamente. Entonces, claro, se pierde ese roce humano y un poco también lo que si no se entiende el concepto de la IA, también va a pasar lo mismo, porque de esto muchos clientes nos Así llaman por es. automaticemos, pero ahora con la IA, porque el RPA tenemos que poner muchos if else para abarcar todo el espectro de lo que viene con... Y que la IA, como entiende el contexto, lo hace más rápido. Sí, Ujú. pero claro, te está resolviendo una tarea, no está rediseñando. En cambio, tu competencia partió liviano, partió pensando en cómo tiene que funcionar esa industria ahora, probablemente con miles de fallos, o sea, probablemente no tiene toda la experiencia que tiene el corporativo, que ya han pasado historia, que obviamente saben que esto se tiene que hacer así porque es necesario que se haga de esta forma. Las neoempresas no. Entonces, claro, ellos no, el talent que hay es como cambiarle el mindset al corporativo de que en verdad tú no tienes que automatizar una tarea. Tú tienes que pensar que va a llegar un neo industria, una nueva empresa que lo va a hacer, va a salir en 2, 3 meses, va a hacer las cosas mucho peor que tú, va a hacerla mucho más soft que tú, pero te va a pegar y lo va a hacer fuerte y lo va a hacer Ujú. mucho más barato y la experiencia con el usuario va a ser maravillosa porque al usuario mandó algo y le respondieron de inmediato, independiente que por detrás no tengan ni la RP, ni el sistema, ni lo tengan resuelto, porque de esto nosotros tres somos emprendedores, nosotros sabemos mucho de que tú dale, ahí resolvemos. Entonces, estas nuevas empresas son todos emprendedores que hacen lo mismo, que es tú dale, ahí resolvemos. Entonces, mientras la fricción con el usuario y la experiencia de usuario se cuide de punta a punta, internamente ellos verán cómo lo hacen y quizás cometan errores, pero sí le van a quitar mercado a esta industria que aún siguen pensando en automatizar una tarea y no en rediseñar su industria. Eso es un elemento clave. El año pasado una empresa que conocemos recortó el presupuesto de innovación y de marketing porque estaban migrando a un ERP, ¿verdad? Y entonces yo pensaba, y entonces el líder del proyecto me decía, no, es que estamos migrando al ERP y esto es fundamental y esto es clave para la competitividad. Y decía, sí, dude, pero durante 12 meses le vas a dejar de dar noticias a tu cliente. Y tu cliente, nosotros los seres humanos no compramos productos porque las empresas tengan bien implementadas ERPs o CRMs. Compramos productos porque hay un vínculo con un producto, una necesidad inconsciente y porque hay una credencial de marca que me dice estoy seguro de hacer esta compra. ¿Verdad? Nadie compra productos en los cuales se siente inseguro y un ERP no te da seguridad como cliente final. Ay, sí, y voy a ser muy honesto. Sí, voy a comprar esa leche porque tienen SAP. Exacto, Va, o sea, absolutamente. entonces creo que también
yo estoy viendo, sí, estamos viendo las empresas como estas que están entendiendo, pero también el volumen, el mainstream de empresas están asumiendo que la IA les va a dar ventaja competitiva, cuando la IA va a ser, es genérica, o sea, el gran principio, hay dos principios de disrupción en la IA generativa. Uno es que el costo de producción bajó sustancialmente hace 10 años, y acordate en el 2019, ¿cuánto costó el proyecto Sí, de sí. IA que hicimos en Essity? Fueron montones de miles de dólares y hoy eso se puede hacer No, con una fracción. Entonces, pensar que la IA te va a dar ventaja competitiva también es una mentalidad muy corta, ¿verdad? Y el otro elemento que quería aprovechar para que desarrollaras es, está bien, la IA necesita a los humanos, pero la IA necesita más de la actitud del humano que del humano per se. ¿Y qué quiero decir? Sí va a haber pérdida de empleo en la gente lazy, y voy a ser muy transparente. Si vos estás asumiendo que todo lo que dice Copilot hoy en tu empresa es verdad, vas a quedar súper expuesto, ¿verdad? O si vos crees que comprando un agente vas a solucionar la experiencia del cliente, vas a quedar súper expuesto. Y ese trabajador sí está en riesgo de perder el trabajo. También hay que ser honestos en eso. sí, ahí tocaste dos temas. Uno, el tema de la brecha. Yo creo que al revés, que la IA lo que está haciendo es disminuir la brecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, claro, tenemos nuestras propias empresas, etcétera, pero no vamos a crear, por ejemplo, no sé, un price, ya, porque obviamente el price, ¿ya? Pero con la IA nosotros sí podemos cortar esa brecha, sí podemos ser Mm, competitivos, porque si lo ocupamos bien y ellos lo ocupan mal, obviamente asumiendo dos escenarios, sí estamos cortando la brecha y la gracia de la IA es que la IA democratiza esa nivelación, cómo podemos funcionar como una gran empresa. Y al revés, cómo esta gran empresa es tan ágil como una pequeña empresa. ¿Ya? Entonces, yo creo que la IA lo que viene a hacer, si se ocupa correctamente, viene a disminuir la brecha y eso hace que lleguen estos nuevos players a competir, o si la empresa grande toman esto a tiempo, hacen de que en verdad mantengan su liderazgo por más tiempo. El otro punto era el tema de estas personas que pueden ser reemplazadas, ¿ya? A mí me gusta hacer empresa y tengo otra empresa que hacemos temas de capital humano, etcétera. Y mi socia tiene un libro sobre el tema de eh, el valor, el identificar su valor único, ¿ya? Y que básicamente es como el Ikigai, que es dime para qué eres bueno, dime qué te gusta y dime para qué te pagan. Y si lo que tú mm, estás haciendo está en esas tres, maravilloso, tú ya estás en tu Ikigai, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que yo dudo mucho que alguien que esté, por ejemplo, llenando Excel, esté en su Ikigai. Ya, o sea, claro, o sea, como que Oh, yo no me difícil. imagino que la no persona haya estás. pensado, sabes que me encanta hacerlo, me pagan bien por hacerlo y me gusta hacerlo y más encima contribuye al planeta, ¿no? Difícil, muy, muy difícil, ¿ya? Entonces, yo creo, y hablando mucho con mis socias ahí, es que uno dice, bueno, ¿cuáles son las personas que van a ser reemplazadas? Son las personas que aún no encuentran su propósito y en lo que de verdad Mm, aporten valor, en lo que de verdad yo diga, ¿sabes qué? Yo aporto mi humanidad, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago y soy bueno en lo que hago y me pagan por ello. mm, ¿Ya? Las personas que no estén en ese centro, altamente probable que lo reemplacen en lo que sea. Y no tiene por qué ser la IA en lo que sea. O sea, si alguien sí. está repartiendo en Rappi, pucha, probablemente esa persona, a menos que le apasione, lo van a reemplazar y probablemente va a haber después un robot que haga ese mismo trabajo de delivery. Entonces, es eso. Yo creo que el, volviendo a la pregunta, cómo una persona, o sea, cuando hay que tener miedo de que la IA te reemplace o la tecnología te reemplace, es si a ti no te gusta lo que estás haciendo, probablemente te va a reemplazar. Me estás diciendo, José, que qué buen punto. Tenemos que enfocarnos en seguir creando, porque no es que dejamos de crear, vamos a dejar de crearlos, en seguir creando empresas más humanas, en realidad. O sea,
que encuentren el Ikigai, que me parece, o sea, y eso es parte de lo que es humanidad también, de lo que, para que podamos, como dicen, explotar el mayor potencial humano, que es lo que hemos tratado de venir haciendo siempre con el proceso, con los procesos de innovación, de cómo extraemos eso, esa genialidad que tienes. Obviamente tenemos que estar pensando en qué es buenas, en qué son buenas las personas, que es lo que siempre hablamos de cuáles son las fortalezas del líder de innovación, qué lo hace diferente, qué lo hace, o sea, ¿para qué? Para más bien darle más foco a eso. Y por otro lado, o sea, de hecho de que siempre vamos en una empresa a tener que producir más, siempre vamos a tener que entender que hay que llevar mayor valor a lo que se está haciendo y verlo en un impacto, o sea, porque así son las organizaciones, tanto económica como social, hay que tener un impacto. Ahí es donde creo que los agentes vienen con una fortaleza que es ahorrar tiempo en conectar muchas de esas funciones para que nosotros tengamos una estrategia humana donde esa estrategia logre transformar ese caos que tal vez siempre existe de una forma más como con un workflow, que tenga muy claro esos KPIs, que tenga claro cuáles son las reglas agentic y cuáles son las reglas humanas y cómo existe esa simbiosis correcta para que haya confianza, para que haya creatividad, para que haya innovación, para que haya empatía, para que haya hasta ética, ¿verdad? Que eso es importante. Entonces, me voy con que también voy pensando también sobre esto y me gusta mucho lo que has estado diciendo que si no se, o sea, si no hay mejor el tiempo de calidad de fricción, en realidad, o sea, humana, estás matando el proceso de la Gentic también. O sea, que a veces nos dejan pensando que es, compre la tecnología para que sea mejor, pero si pierdes todo lo otro, terminaste perdiendo más. Y la empresa, tal vez tenés esa noción de quiero ser un neobanco, quiero ser un neo, o sea, estas empresas digitales, pero sí, son digitales en su concepción futura, pero tienen personas que están pensando en cómo hacer esa empresa para que sea el futuro digital de una industria, por ejemplo. De hecho, me acordé de otro tema, que cuando uno hace un sistema multiagente, lo que hace es definir roles y skill, qué va a hacer el agente. Y nosotros lo que hacemos con este rediseño de empresa, cuando hacemos esta capa híbrida humano-agentes, lo primero que hacemos es redefinir las funciones de humanos y de agentes. Por ejemplo, tengo una conocida que trabaja en temas de minería, y es seca la mujer, muy inteligente, tiene que resolver temas de repuesto con faena, con proveedores, porque obviamente si el repuesto no está, la producción para en la minera, súper simple. Mm. ¿Ya? Y en eso ella es seca, y maneja bien a su equipo, y la planta anda bien. Pero, y le gusta, está en su Ikigai, le encanta hacer eso. Pero ¿qué le pasa? Que de repente le meten tareas como es que hay que documentar cómo funciona una máquina tolva, y si no está documentado como dice la faena, la minera, la máquina tolva no puede entrar en producción porque obviamente no saben cuáles son los repuestos, los reparables, las precauciones, etcétera. Y eso es escribir, redactar, documentar, que pierde tiempo cada vez que le llega esa tarea, la saca de su centro, la saca de ese Ikigai, y ella sabe que lo tiene que hacer, lo procrastina, etcétera. Eso es el challenge que invita a este rediseño de empresas con híbridas, humano-IA, porque entonces primero revisar qué es lo que está haciendo la persona y evaluar, ¿es necesario que haga esto esta persona? O sea, yo de verdad me aporta de que tenga que ella o este rol redactar ese documento, no lo puede hacer otra persona, no lo puede hacer una IA, y que esta persona me siga aportando donde de verdad aporta valor para la compañía. Mm. Porque, claro, ¿qué pasa? Que tiene que hacerlo porque sin eso la tolva no está. O sea, a nivel de negocio no le están pidiendo Mm. algo porque sí, es necesario. Ahora, ¿es necesario que la haga esa persona o es necesario que la haga esa IA? Es lo que hace el rediseño. Es como repensemos qué cosas son las que estamos haciendo, quién las está haciendo, y si es necesario que las siga haciendo o se siga haciendo esa tarea. Sí, la semana pasada, y para cerrar, porque creo que vamos a necesitar otro episodio para seguir hablando, José. La semana pasada y este mes estuvimos hablando mucho de cuál es el diseño de la empresa, y eso es lo que estás confirmando vos desde tu óptica y lo que estás viendo en Latinoamérica.
y que estamos frente a un tema de rediseño de modelo de negocio y propuesta de valor. No estamos al frente de un tema de comprar software y nada más y dárselo la responsabilidad a TI. Entonces creo que vamos a necesitar un segundo episodio para hablar de esto y bueno, creo que nos dejaste más bien pensando en qué más cosas podemos hablar acerca de la IA. Hagamos una Solo leer las noticias, como dicen, fantasma humo, y comenzar a inyectar miedo. Eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos, Rocket Innovation tiene, si no 10 años de estar, tenemos más de 10 años de tener la experiencia. Y vean, parte del éxito de todo, digámosle, situación a resolver en una compañía ha sido entender dónde está el problema. Eso es innovación y la innovación es 100% humana. Tener empatía, tener juicio, comuniquémonos a ver, veamos diferentes perspectivas, pensemos críticamente. Y yo creo que ahí es donde cuando entiendes el problema, de verdad te sientas y le sumas a la IA a la parte de ejecución, es cuando de verdad estás haciendo un impacto. Entonces, sí, la IA nos va a obligar, si queremos ir y levantar la barra de ir más alto, nos va a obligar a ser más humanos, para delegarle a ella los procesos de ejecución muy efectivos, pero esa ideación, eso algo diferente, es humano. Entonces, no es que la idea nos va a hacer sonar lindo, sino es que, o sea, no es copiar, es Ujú. entender que necesitamos la creatividad humana, la innovación, el pensamiento diferente. O sea, ¿para qué? Para liderar. Entonces, no le crea a ninguno de esos. O sea, no se asuste, más bien asústese si está dejando de ser humano, si está diciendo, no estamos entendiendo el problema, no estoy dando espacios a mi gente para pensar diferente, no estoy diciendo que inspirándolos, ¿para qué? Para que cuando todos, y hoy todos usamos la IA, en la mayoría de los casos la tenemos ahí a la par, podamos trabajarle, extraerle más información, extraerle valor, pero si no lo pensé antes, es imposible. Así es. Gracias amigos por habernos escuchado. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas. Compartan este episodio y nos vemos el siguiente para seguir hablando con José. Chao José, un abrazo. Chao, Encantado, José, gracias. encantado. Chao. Chao, gracias.